¿Qué tal, chicos? Continuando con nuestro curso de literatura uno, hoy trabajamos el tema de las épocas literarias. La literatura antigua, el cual tiene ciertas características que corresponden a las siguientes. Primero, decir que la literatura antigua comienza aproximadamente entre los años 3500 antes de Cristo hasta el año del 476 después de Cristo. Consideramos que las épocas literarias no están precisamente detalladas en cuanto a su aproximación de durabilidad en cuanto al tiempo, pero sí podemos ver que tenemos algunos años que podrían basarse como unos años definitorios en los que podemos entender cuándo empieza una época literaria. Ahora, las épocas literarias o también llamadas corrientes literarias, podemos entenderlas que se manejan de acuerdo a un momento histórico. Este momento histórico, por lo regular, va a tener ciertas características que van a definir tanto el pensamiento filosófico como el contenido social, económico y político, y sobre todo el cultural. Por eso decimos que es tan importante el momento histórico cuando hablamos de las primeras civilizaciones que se generaron a partir de estos tiempos, y que también podemos hablar de la producción de las diferentes culturas en sus producciones literarias. Entre estas vamos a encontrar a lo que va a ser la India, la China, la japonesa, y sobre todo la que nos corresponde hablar un poquito más a detalle, que tendría que ser la antigüedad clásica, y donde nosotros vamos a encontrar a los griegos y a los romanos como ejemplo sustancial de lo que va a ser la literatura que nos corresponde entender. Y es que para este caso podemos ver cómo los griegos y los romanos generaron toda una industria de literaria, artística, filosófica, dentro de los que van a ser los marcos o los postulados del pensamiento clásico griego. Podemos entender dentro de esta antigüedad, los griegos y los romanos, que ellos alcanzan a plenitud dentro de lo que va a ser el siglo V antes de Cristo al siglo II después de Cristo, ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender el pensamiento de este entonces. Hablamos de lo que va a ser el concepto de la ciudadanía como un ejemplo de libertad y del progreso de la sociedad civil. Pero, sin embargo, entendamos que esta cultura, en sus momentos, en el desarrollo de estos conceptos, aún existía lo que era la esclavitud. Era una contraparte ahí un poco contradictorio, donde veíamos el poder de la ciudadanía y el ejercer su libertad en cuanto a votos y en cuanto a la república, pero prácticamente la esclavitud aún persistía. Por otro lado, vamos a hablar que el término de lo que va a ser la época antigua en el caso de la literatura antigua, podemos ser contextualizada en la caída del Imperio Romano en Occidente, que sucede en el 476 después de Cristo, pero también podemos hablar que el Imperio Bizantino, lo que va a ser la parte del Oriente, pues va a terminar hasta 1453, ya entrado a lo que va a ser la Edad Media, ¿no? Entonces, eso en el caso del contexto histórico. Y por otro lado, ya en su contexto más filosófico, más visto desde un aspecto más social, vamos a hablar de que las primeras civilizaciones ya se construyen o se desarrollan en lo que va a ser la polis. Entendamos la polis como una sociedad que para este caso, la cultura griega va a ser la polis helénica, ¿no? La ciudad helénica, y junto con la República Romana, que en este caso va a ser Roma y todo lo que va a ser el imperio romano como tal. Entonces, hablemos de esto de un poco, porque en estas dos grandes ciudades, o en esta república, vamos a encontrar lo que va a ser el poder político desarrollado entre lo que van a ser los reyes y los emperadores como los máximos representantes de lo que va a ser la cultura o del poder hegemónico o jerárquico. También vamos a ver ya las religiones bien organizadas, ya en templos y representados por sacerdotes. En este caso, si nosotros vemos
a la cultura griega y a los romanos, pues va a tener mucho de detalle de esto, ¿no? Cómo la religión politeísta tiene ciertos avances ya organizados, junto con lo que va a ser ya después el monoteísmo, con el cristianismo, ya entrado a lo que va a ser la Edad Media, pero podemos ver también que existe una organización social donde tiene una producción de, como lo veíamos, de esclavos, pero también está sistematizado en lo que van a ser los impuestos, el comercio, que el comercio prácticamente va a ser a distancia, distribuido con lo que va a ser las cuestiones marítimas, el traslado de toda la mercancía por mar, ¿no? Las ciudades habitadas por las autoridades por lo regular van a estar basadas en lo que va a ser en el Estado y las cuestiones de la religión. Esos van a ser los dos poderes sustanciales dentro de las sociedades antiguas. Y en cuanto a la filosofía, ciencia, la poesía, la historia y la arquitectura, se van a estar desarrollando bajo lo que va a ser el concepto del espíritu. Este concepto que les digo va a estar en contrariedad con lo que es la ciudadanía y la libertad, pero va a ser parte de esto, ¿no? Va a ser parte de esta cultura y del desarrollo. Por otro lado, nosotros vamos a encontrarnos con el aspecto de las características que tiene la literatura antigua como funcionalidad ya dentro de lo que va a ser el arte, más en específico la literatura. Podemos ver que la literatura antigua, en todos sus desarrollos, va a tener ciertas características. Todo va a tener funcionalidad en el aspecto de lo mágico religioso. Eh, la mayoría van a ser mitos que van a estar teniendo características de invocar poderes sobrenaturales, los dioses tienen ejercicio sobre los humanos y todas esas características que se desarrollan para tener lo fantástico y lo ficticio dentro de la cultura de la literatura antigua. Por otro lado, vamos a encontrarnos con que van a estar construidos a partir de mitos, como les decía, y esto porque los mitos van a ser textos sagrados, pero van a ser textos sagrados porque nos van a permitir comunicarnos con las divinidades. El hombre se convierte en un ser de equilibrio que corresponde a esa dimensión de entrelazar lo divino con lo humano. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la cultura de los Vedas, ciertos conceptos filosóficos ya ha entrado a lo que va a ser después el hinduismo, la literatura hebrea con la Biblia y todos los libros antiguos que dan origen al cristianismo. Vamos a encontrar la poesía épica en el caso de los griegos, la tragedia, la dramaturgia de lo que va a ser la cultura griega y romana, las grandes poesías líricas que todos van a corresponder al momento clásico griego, los tratados de guerra que tienen que ver con la cultura china, las estrategias, por ejemplo, los proverbios de Confucio, y las crónicas y las fábulas, todas correspondientes tanto a lo que va a ser la cultura griega, como la romana, como la china, ¿no? Por otro lado, nos vamos a encontrar también que las características de la literatura antigua recopilan y transmiten ciertos saberes que tienen que ver con la imitación de la naturaleza, el destino del hombre, junto con el destino que marcan los dioses, el origen y la comunidad de la humanidad. Entonces, aquí entran todos los aspectos míticos y los tipos de los tipos de mitos, como pueden ser cosmogónicos, teogónicos, antropogénicos, morales, y de cualquier tipo, ¿no? Es ahí donde se desarrollan estas recopilaciones de la naturaleza, destino, dioses y el desarrollo y origen de la humanidad. Por otro lado, nos vamos a encontrar que como vemos que la diversidad de todos los textos líricos, de todos los textos antiguos radican en lo que van a ser los mitos, de ahí lo mágico religioso, es que vamos a encontrar dentro de esta literatura antigua una función didáctica, donde nos va a plantear ciertos valores y modelos de conducta para poder instruir y deleitar tanto a la sociedad como de una característica moral y de una jerarquía en la cual los gobernantes tienen poder para poder moralizar a las sociedades, ¿no? De antemano podemos decir que toda esta cuestión mítica
trasciende en los conceptos de la oralidad y del anonimato. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos textos se van a desarrollar de generación en generación por la tradición oral, mientras que algunos textos van a transgredir o trascender en la historia por medio de tablillas u otros materiales como pueden ser folios para poder rescatarse. Aquí ya se viene la cuestión este, de la escritura. Y es que la literatura, aquí algo muy importante es que la literatura antigua trasciende a partir de lo que va a ser la invención de la escritura. No así los jeroglíficos, van a, por ejemplo, que son símbolos egipcios, esos solamente son cuestiones de comunicación basados para la comunicación, mientras que ya la escritura como tal va a ser un método de resguardo de la información, no solamente para cuestiones científicas o filosóficas, sino también para la literatura. Y por eso va a evolucionar todo el concepto. Y de ahí parte lo que el origen de la literatura, ¿no? Recordemos que la división de literatura tiene que ver con la letra, el signo. En este aspecto podemos ver también que la literatura concibe como una imitación desde su principio, ¿no? Vemos la cultura griega como la imitación y ficción de la naturaleza tienen que ver con esos aspectos, ¿no? Cuanto las acciones humanas, por ejemplo, en la comedia y en la tragedia, esas representaciones teatrales tienen que ver con las representaciones humanas y el carácter moral que tienen algunas personas y que son ejemplos para moralizar a las personas para que no hagan lo mismo. Y la relación naturaleza, que es el sentido humano, y la sociedad como un sentido colectivo. Por otro lado, vamos a ver que las características de esta literatura antigua nos van a dar pie al desarrollo y a la clasificación de los textos literarios como géneros o la primera clasificación de los géneros, como lo veíamos en la historia de lo que eran los géneros literarios, donde encontramos a la poesía lírica, a la épica, que tiene que ver con todo lo narrativo, y al dramático, que tiene que ver con la trágica, que era el concepto o el nombre que le dio Aristóteles en su primera clasificación. Y por eso la literatura antigua establece los principios estructurales y tradicionales que hoy o, o como actualmente podemos conocerla, ¿no? La poesía lírica está desarrollada y construida a partir de versos, la épica está desarrollada y construida a partir de ciertas narraciones, donde un narrador nos cuenta una historia, y la dramática, que es una representación de ciertas acciones en un escenario para poder transmitirnos una historia que al mismo tiempo sirve como ejemplo de moralizar y educar a las sociedades. Y esto prácticamente, chicos, sería todo lo que tiene que ver con la literatura antigua correspondiente a lo que va a ser el tema de las épocas literarias. Y bueno, nos vemos y hasta pronto.